Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Les invito a suscribirse al canal de YouTube. Si a ustedes les gusta el contenido que estamos generando en este podcast, suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones de los diferentes episodios que estamos subiendo todas las semanas. En este podcast he invitado, y voy a seguir invitando, a personas que tienen un papel relevante en la política electoral. Son candidatos presidenciales, jefes de campaña, personas encargadas de ciertas partes del programa de gobierno, algunos actores del Tribunal Supremo de Elecciones, encuestadores, todas esas personas vinculadas en la parte de política electoral del 2026. Pero también he estado invitando, voy a seguir invitando, a jerarcas de entes públicos, ministerios, instituciones autónomas, para que hablemos sobre políticas de Estado, políticas que debieran trascender de una administración a la otra, qué han hecho bien, según ellos, qué es lo que falta por hacer en este año y qué es lo que se debería mantener a lo largo de los siguientes 4 años. Pero también tengo otro perfil de invitados en este tipo de podcast, que son personas que han pasado por la política, han pasado por la Asamblea Legislativa, siguen muy activos generando pensamiento y buscando la manera de que ciertas políticas públicas se abracen, o sea, sean acogidas por los actores que están todos los días tomando decisiones en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Una de esas personas es una persona que estuvo en la Asamblea Legislativa un par de años. Un par de años en esta administración. Es un buen amigo, don Jorge Dengo Rosabal. Bienvenido, don Jorge, a este podcast. Muchísimas gracias, Otto, por tenerme aquí. La verdad es que lo he observado con atención. Todos los episodios me parecen buenísimo lo que estás haciendo y te deseo el mayor de los éxitos. Y como lo dijiste ahora, invitar a la gente que nos vea a que te siga y que precisamente se informe, porque es necesario, yo creo muy necesario, que estemos informados precisamente de cara a las decisiones que como población y costarricenses tenemos que tomar en los próximos 10 meses. Bueno, yo conozco a Jorge ya hace algún tiempo y mientras estuviste diputado estuvimos conversando mucho, compartimos el mismo pensamiento ideológico y entonces aquí viene una pregunta obligada, Jorge, y es el Estado que tenemos hoy y el Estado que deberíamos tener. Es casi que, me parece que hasta podríamos ponerle a este podcast ese título, el Estado que tenemos y el Estado que deberíamos tener, para ver cómo luego empatamos la parte de la política electoral en relación con ese Estado ideal que deberíamos tener. Y tal vez, si empezamos por ahí, el Estado que tenemos, Jorge. El Estado que tenemos, yo creo que precisamente hay que reflexionar que fue producto de una realidad de mediados, de principios y esa primera parte y mediados del siglo XX, donde las condiciones mundiales han cambiado totalmente. Y hoy ese Estado ya no responde a las necesidades que como país tenemos en muchos aspectos. Obviamente hay ciertos aspectos de institucionalidad que yo creo que son muy rescatables en nuestro país, pero sin embargo yo creo que sí tenemos que tener esa conversación. Y yo te pongo uno de los ejemplos que viví muy de cerca estando en la Asamblea. Yo creo que yo fui uno, si no el diputado que más proyectos para bajar impuestos presentó. Yo creo que hubo en algún momento que mi querido amigo, al que le tengo mucha estima, don Nogui Acosta, seguro yo era la pesadilla de él porque tenía que pensar en todos estos proyectos para bajar impuestos, y él y yo hemos tenido precisamente esta discusión. Y yo ya en perspectiva lo entiendo a él bien, porque yo puedo aspirar a tener un Estado más eficiente, que la carga tributaria no sea tan grande. Tan grande para financiar ese Estado. Para financiar el Estado y para el bolsillo de los costarricenses, pero cuando yo aspiro a bajar impuestos y le pregunto a la gente, pero ok, voy a bajar impuestos, pero voy a tener que tocar estas instituciones, voy a tener que tocar este gasto, voy a tener que reimaginar muchas cosas. Me dicen, no me toques esto, no me toques esto otro. Entonces, uno sentado como ministro de Hacienda, si es el que tiene que estar sacando la billetera para pagar lo que tiene que pagar, uno dice, bueno. Por supuesto, se va a oponer a cualquier reducción de impuestos. Se va a oponer a cualquier reducción de impuestos. Entonces, aquí pasa por la discusión, ¿qué tipo de Estado queremos? Y yo creo que ahí nosotros, ese ejercicio tiene que pasar por
aspirar a tener, al menos en mi visión, la visión que yo creo que vos y yo compartimos, un Estado muchísimo más eficiente que no sea tan pesado en el bolsillo de las personas. Porque a fin de cuentas, si hay una verdad que está demostrada, es que cuando a las personas se les deja producir y no se mete tanto la mano en el bolsillo, la producción como indicador de la riqueza de un país tiende a subir. Ajá. Entonces, por ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ir caminando, pero eso conlleva tener discusiones muy difíciles, entrarle a cosas que inclusive podrían, si no, necesitar una reforma constitucional parcial, total, como le quieras llamar, lo cual en mis 2 años en la Asamblea Legislativa, porque muchas cosas desgraciadamente tienen que pasar por ahí, aunque hay otras muchas que puede hacer el Poder Ejecutivo por vía de política pública, pero yo hablo desde la perspectiva donde estuve. Es muy difícil porque la Asamblea Legislativa se ha convertido en una institución que no tiene esa visión de luces largas para ver qué queremos hacer con este país. Entonces estamos totalmente en un modo en el cual la gestión política está totalmente electoralizada desde el día 1 que vos te asentás en la Asamblea Legislativa y venís pensando, en lugar de ver el país con esas luces largas, en la próxima elección que viene. Y la próxima elección no es a 4 años, sino que es a 2, porque viene las de medio periodo para alcaldías, donde también hay básicamente medir el tamaño de los diferentes partidos, es un pulso político electoral para ver quién controla los territorios en las municipalidades. Entonces sí, se vuelve muy electoralizado. El tema de las luces largas, para entender a qué te estás refiriendo, hay 2 temas que son de reformas estructurales, donde se evidencia por todo lado que estamos haciendo agua por todo lado. Aparte del tema de seguridad. El tema de seguridad es algo que ha ocupado mucho la atención mediática en estas últimas semanas, pero hay 2 temas que se vienen arrastrando hace mucho rato, que es el tema de educación y salud. Uno se imaginaría que desde la Asamblea Legislativa, donde está la representación de la ciudadanía, representada estos 57 diputados, puedan darse discusiones y generarse, digamos, foros de discusión sobre las reformas estructurales que se requieren para mejorar sustancialmente los servicios de salud y educación, pero esas discusiones no se dan en la Asamblea. ¿Es un poco a lo que te estás refiriendo? Estoy precisamente a eso, Otto, y digamos, me devuelvo un poquito. Estoy totalmente de acuerdo con vos que el tema de seguridad es el tema apremiante, es el tema de moda, es el tema que yo creo que tiene la mente del costarricense muy atenta, y así lo demuestran muchos de los estudios y encuestas que están allá afuera. Ahora, yo ahí sí te digo una cosa, y me voy a referir muy, muy brevemente a eso. Yo creo que no hay nadie, ni el ministro Zamora, ni nadie que pudo haber llegado distinto que pudiera estar haciendo algo diferente, porque es una realidad que nos está impactando como país, sobre el cual hay muchos elementos externos que afectan, y tenemos que ver cómo le enfrentamos, cómo nos apoyamos, como lo hemos venido haciendo, digamos, de la colaboración internacional de Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, para entrarle a lo que me estás diciendo, sí, precisamente no hay esa visión y esa voluntad en temas tan importantes. Para mí, pues no sabría cuál de los 2 es más relevante, porque los 2 son igual de relevantes, el tema de salud y el tema de educación. Vos tenés que tener una población educada para tener una población productiva, para tener un país que pueda avanzar, igual que tenés que tener una población sana, precisamente para cumplir ese cometido. Y cuando vos te das cuenta que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, el norte ideológico es tan difuso, y yo te entiendo que en una democracia todos tenemos derecho a pensar distinto y que nos informamos ese norte ideológico de distintas formas, pero cuando ves, por ejemplo, partidos como Liberación Nacional, que yo te pregunto a vos, decime cuál es el norte ideológico, o cuál ha sido el norte ideológico de Liberación Nacional en estos últimos 2 años. Yo pasé por ahí, no sé,
No, y a mí, y además, aprovechando el comentario que estás haciendo, a mí me genera cortocircuito saber que en un proyecto tan sencillo, tan sencillo, poquitos artículos, que es el de las jornadas flexibles 4x3, 4 días de 12 horas, 3 días de descanso consecutivos, que es un proyecto que presentó la bancada del Partido de Liberación Nacional de la administración anterior, prácticamente en pleno. Ellos lo suscribieron con unas condiciones más gravosas, si se quieren ver, o más agresivas que lo que finalmente salió dictaminado en esta Asamblea Legislativa. Y ver que el Partido de Liberación Nacional es el que está parado en la escoba de ese proyecto en particular, o el proyecto de apertura del mercado eléctrico, el de armonización del sistema eléctrico nacional, cuando en el 2010, saliendo Óscar Arias, abril del 2010, el mismo gobierno de Liberación Nacional presenta un proyecto de apertura eléctrico mucho más agresivo que el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional que se está discutiendo ahora, y que salió el presidente de ese partido a decir: todavía nosotros como partido no hemos tomado una decisión, la verdad es que aquel pasaje del combo en el año 2000, hace 24 años, casi 25 años, nos dejó marcados, y la verdad es que todavía no tenemos posición como partido en relación con la apertura del mercado eléctrico. La verdad es que se me hace cortocircuito, Jorge. Y es las cosas que yo te puedo decir, que yo viví por un par de años. A mí hay gente que me pregunta, digamos, de nuestro gremio ideológico, sobre mi opinión, y yo les digo: vean, una fracción como la del Frente Amplio, uno puede trabajar más y mejor. Se me asusta la gente, le digo yo, sí, porque yo de entrada puedo decir ideológicamente dónde van a estar posicionados los excompañeros del Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, de ahí puedo yo empezar a conversar, a negociar y a construir, pero en un partido, hoy por hoy, en esta asamblea, la fracción más grande, donde vos no sabes qué va a suceder, pues uno dice, es rarísimo. Me pasó con un proyecto que siempre menciono, que para mí todavía tengo un signo de pregunta enorme, que presenté para cerrar la famosa Agencia Aeroespacial Costarricense. Sí, claro, sí. Agencia que no ha funcionado, que no tiene presupuesto, que no tiene instalaciones, que no tiene personal. Que fue promovido por una diputada de Liberación Nacional en el cuatrienio anterior, una diputada de Guanacaste, de Liberia. Sí, pero precisamente el gran opositor a eso, cuando ya uno ha visto que después de 4 o 5 años no ha pasado nada, y uno dice, ok, la política pública aeroespacial, pues sí, puede ser algo que impulsemos, pero lo puede hacer el MISIT, para eso está ahí. No necesitamos crear otra institución más para sumarle a las 330 y tanto instituciones que tenemos. No vamos por ahí. Queremos crear la institución seguro para darle una tribuna a alguna persona que quiera dar charlas y poder pagarle las charlas, cuestiones así. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tenemos que ver con luces largas, y el tema de la educación, el tema de la salud es algo que no podemos dejar de lado. A mí uno de los grandes temas que me preocupa, yo sé que vos y yo coincidimos, es el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja, en muchos aspectos estructurales de cómo funcionamos como país, se ha convertido en una administración tributaria que opera al lado de la administración tributaria central, que lo que hacen es hacer un sándwich de los pobres costarricenses, y precisamente con las políticas públicas que han salido de la Caja, lo que ha logrado en definitiva es precisamente el efecto contrario. En lugar de tener más gente que busca estar adscrito a la seguridad social, es un fomento de la informalidad. Y eso es, yo creo que si no lo pueden ver y darse cuenta que si no cambiamos el chip de cómo la Caja tiene que operar, pues vamos a tener más gente que no está fuera del modelo, que hay que repensar el modelo, y por tanto pues que están fuera del alcance de tener servicios de salud si no pueden
acceder a los servicios privados de salud. Entonces, con el agravante sobre ese tema de la caja, Jorge, que ahorita se está discutiendo sobre la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte, que es parte de lo que un trabajador independiente o asalariado paga en la planilla. Y para darle sostenibilidad o patear la bola un poco más a un sistema que a mi juicio está quebrado, lo que están proponiendo es básicamente una combinación de las siguientes medidas: aumentar la edad de retiro de la persona, en lugar de 65 años, no sé, tirar 67, 68, eventualmente 70, reducir los beneficios que se reciben, en lugar de un porcentaje X de los últimos salarios, se lo van a reducir, o un incremento de la cotización, o sea, de lo que se paga todos los meses de ese seguro, con la amenaza también de que el Estado se le va a obligar, podría obligársele a meter un poco más de plata, en cuyo caso te abre otro hueco allá en finanzas públicas, y no, y Acosta pegará el grito al cielo, pero va a decir, bueno, es una decisión de la Junta Directiva de la Caja que me están obligando ahora como Ministerio de Hacienda a tener que presupuestar o meterle plata todos los meses a la Caja Costarricense de Seguro Social por ese concepto. Yo no lo presupuesto, pero no lo pago, no lo giro, y sigue creciendo la deuda. A lo que voy es que con esas reformas que se están discutiendo, menos incentivo va a haber para que una persona se acerque a la caja a cotizar. Entonces aumenta todavía el incentivo a alejarse, y aumenta entonces la informalidad. Y yo te pongo otro escenario, tal vez para devolverme al concepto inicial de la falta de ver esas luces largas, y desde la Asamblea Legislativa estamos mandando esos mensajes contrarios, precisamente aprobando regímenes de pensiones que van precisamente en contra de todo esto. Entonces, claro, que es el de la gente del OIJ pensionándose a los 55 años. Sí, y mira, yo en esto yo respeto muchísimo el trabajo de la gente del OIJ. Yo creo que hay que tener los pantalones muy bien puestos para estar metidos ahí, hacer lo que estas personas hacen, y yo creo que la discusión hay que tenerla más centrada, más profunda, y decir, bueno, ok, ¿qué podemos hacer como Estado? ¿Qué política pública tenemos que impulsar para darle un apoyo a no solo el OIJ, sino a las fuerzas policiales en general? Pero no es tal vez a partir de crear regímenes de excepción, que ya han probado que no es el camino por donde queremos circular. Están las famosas pensiones de lujo, donde lo tenemos que estar haciendo, porque eso precisamente en el largo plazo lo que crea son problemas, no soluciones. Y por verse bien en la foto del momento, realmente a mí me sorprende mucho gente, digamos, con valores ideológicos que dicen: queremos un Estado eficiente, queremos bajar impuestos, pero por el otro lado le estoy creando una carga al Estado que va a requerir de que la plata venga de algún lado. Es que no, es que el Poder Judicial es independiente, tenemos un estudio actuarial, pero el Poder Judicial al final de cuentas lo financiamos vos y yo, y lo financian todos los costarricenses pagando sus impuestos. Entonces, aquí no hay nada en el Estado que sea autofinanciable. Entonces, todo sale del bolsillo de la gente que paga impuestos. Ahora que mencionabas el Estado que se requiere, hablamos de reforma del Estado, hablamos de luces altas, educación y salud, pero hay otros proyectos que se han presentado, y creo que se presentaron cuando vos eras diputado, que era con el propósito de darle mayor gobernabilidad al Estado, dándole más músculo a los ministros rectores en el área en los que ellos operan. Y básicamente lo que se trataba era de eliminar las desconcentraciones máximas de una gran cantidad de órganos que están adscritos, o que son básicamente brazos de ministerios, pasándolos a desconcentraciones mínimas, o sea, acercándoselos al ministro, eliminando juntas directivas. Esos proyectos, muchos de ellos sucumbieron en la Asamblea Legislativa porque alguna gente dijo, no, que se están politizando esas entidades públicas que son parte de las 330, y entonces nosotros, diputados, estamos en contra de que esa sea la dirección. ¿Es eso también a lo que te referías con el tema de la ausencia de luces largas en relación con el Estado que requerimos? Sí, claramente. Y lo otro, cosa que he escrito ad nauseam, como dice, la toma sectorial y gremial de la Asamblea Legislativa, que impide que las decisiones se tomen
o que se elaboren a partir de ver el interés general, sino el interés de un gremio o sector. De hecho, me imagino que cuando vos sos representante del sector autobusero, estás en la junta directiva del CONAVI y ves que me van del CTP. Del CTP, Consejo de Transporte Público. Y ves que me quieren quitar de ahí, dejarme nada más como alguien consultivo, pues ahí uno dice, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿un actor de mercado debería estar en un consejo que define la política pública donde opera? Uh-huh. Pues yo te diría de ello, tal vez me suena que no. Sí, que es el tema de los autobuseros y los taxistas. También los taxistas tienen un asiento en el Consejo de Transporte Público. Exactamente. Entonces ahí vos decís, ¿en qué momento se hizo esto? Y precisamente es de ese estado que viene desde hace 70 y pico de años, en el cual se le empezó precisamente a crear mimos a los sectores y a los gremios. Parte del estado que tenemos tiene que ver con esa presión de gremios que se meten a influenciar a tomadores de decisiones de política pública, diputados. Hay uno que viviste en carne propia, que es el proyecto que presenta el Ejecutivo para eliminar la fijación de honorarios profesionales por ley. Es un proyecto que vos estuviste abanderando y tal vez si nos puedes también compartir la experiencia que viviste en torno a esa iniciativa. Bueno, no solo lo estuve abanderando, sino que junto con el despacho del ministro de Economía, pues lo trabajamos en mi despacho, ese proyecto de ley, precisamente porque a raíz, empecemos un poquito desde atrás, desde una recomendación que sale de la OCDE, uh-huh. desde una organización donde nosotros estamos aspirando a, digamos, seguir las mejores prácticas de política pública. Nos dicen, vean, este tema de las tarifas mínimas de colegios profesionales, eso no debería ir, porque eso es una barrera de entrada a la competencia, y así lo es. Entonces empezamos a trabajar en eso, y precisamente pues el lobby, la presión de los colegios profesionales fue terrible. Mira, yo viví muchos años fuera de Costa Rica me iba a incorporar y trabajé muchísimo en México como abogado. En México existen los colegios profesionales, pero como entidades privadas, donde uno, si quiere, se agremia o no se agremia. Y muchas personas, muchos profesionales así lo hacen porque son organizaciones prestigiosas donde uno va a ir a aprender más, donde va a ir a hacer networking, pero no es una organización de interés público que primero a mí me dice si puedo ejercer o no ejercer, y además de todo me dice cuánto tengo que cobrar. Entonces, y si no cobras eso, te quitan la licencia para ejercer esa profesión para la cual estudiaste. Lo cual es terrible. Entonces dicen, es que ¿cómo podemos hacer sino para garantizar que los estudiantes que se gradúan de distintas universidades tengan los estándares y que puedan ser buenos profesionales? Bueno, por un lado yo te diría, ahí está la teoría del mercado. El mercado mismo se encarga de sacar al mal profesional del mercado, y el que es buen profesional no se tiene que atener y amparar a un decreto de honorarios profesionales, porque cuando uno es bueno, lo que hace, uno puede cobrar lo que quiera. Uh-huh. Pero si no, digamos, yo lo pongo con la solución que ha tenido en el caso de México. México tiene una entidad que es acreditadora, que te hace un examen, que se llama Ceneval, y vos vas a hacer el examen. Si pasas el examen, pasás, y digamos, en el caso de los abogados, como somos vos y yo, la tarjeta profesional la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el colegio, la barra de abogados o la NADE, que es otra barra de abogados, si uno quiere, se forma parte, no forma parte. Y yo creo que precisamente en esa visión uno debería aspirar, porque ¿qué produce eso? Una precarización, sobre todo del trabajo del profesional más joven, porque si yo tengo un decreto de honorarios que a mí me dice cuánto tengo que cobrar,
Y al día de hoy, por ejemplo, los abogados está como por ahí de un poquito más de 90,000 colones la hora. Entonces, vos vas a requerir los servicios de un profesional en derecho y tenés a Pedro González, recién graduado de la Universidad de Costa Rica, o Otto Guevara, que es un profesional de más de 30 años de experiencia, y los dos se tienen que cobrar lo mismo. ¿A quién vas a preferir vos? Sí, a Otto Guevara. Entonces, Pedro González lo que está condenado es a ser el asistente de Otto Guevara, en lugar de, digamos, de poderle competir a Don Otto por precio, en temas que no requieran tanta especialización. Así es, sí, así es. Bueno, ese proyecto lamentablemente sucumbió, como todas las diferentes iniciativas que se han formulado a lo largo del tiempo han sucumbido. Yo espero que, nuevamente, pensando en el Estado que requerimos, el Estado hacia el futuro, que este sea un tema que se retome, igual que el tema de la apertura de los mercados. Y esta gran reforma del Estado que hemos venido conversando. ¿Qué otro tema meterías vos ahí en ese Estado que requerimos? Mira, algo que para mí es importante y que sé que por sí solo ha estado avanzando en el tema de servicios públicos, aquel famoso principio que nosotros teníamos para la prestación de servicios, que el tema del servicio al costo, que sé que, digamos, en ciertas categorías de servicio público ha venido variando. Yo creo que tenemos que dejarlo claro en la ley que esa debería ser la última alternativa para modelos de fijación tarifaria de servicios de interés general. Deberíamos nosotros tener un menú de modalidades que se introduzcan en la ley que emulen en la medida de los casos, del mejor de los casos, competencia, que al final de cuentas beneficia al consumidor o al usuario en este caso. Y por otro lado, algo que yo venía pensando el otro día es, de cara a estas elecciones, yo me voy a convertir en asesor ad honorem, así de una vez lo digo, el diputado que tenga por agenda nada más dedicarse a derogar cosas, a presentar derogatorias, a hacer una revisión de las 11,000, 12,000 leyes que tenemos, no sé ni cuántas ya en el país vigente, decir, esto hace sentido o esto no hace sentido, va proyecto para derogar. Alguien que haga ese trabajo a mí me parece que sería vital, alguien que esté dispuesto a no sucumbir ante el ego político parlamentario de tener que ponerle su nombre a una ley y aprobar cualquier tontera, sino decir, bueno, hagamos esa labor de ver qué tenemos que eliminar, más bien, porque eso le empieza a dar un respiro al Estado precisamente eficiente que queremos. Materia de educación, algo que hemos discutido muchísimo es el tema presupuestario, el tema de ese famoso 8% del PIB para la educación que está en la Constitución, que fue aprobado en la Constitución por una asamblea que no lo pensó muy bien. Pero cuando nosotros vemos las mediciones que ha hecho la OCDE y que nos dicen, bueno, Costa Rica sí tiene esta norma muy bonita, muy todo, aunque no se llega nunca al 8%, es uno de los países en términos del PIB que más invierte en educación, pero donde el gasto que se hace en educación es el menos eficiente. Entonces uno dice, ok, entonces aquí no es seguir metiéndole más plata a un sistema que es ineficiente. No es meterle más plata a un sistema que es ineficiente, es ver cómo lo podemos hacer eficiente. Entonces ahí eso pasa por revisar qué puede hacer el Poder Ejecutivo desde su ámbito de política pública para hacerlo más eficiente, y pues desde el ámbito legislativo qué puede hacer para quitarle trabas a eso. Entonces yo creo que por ahí... Sí, hay un par de temas también, Jorge, que me parece que
los candidatos presidenciales que van a ir afinando su propuesta para seducir al electorado de cara a las elecciones del 1 de febrero entrante, van a tener que decir algo sobre esto, y es la explotación de recursos naturales, oro y gas natural especialmente, que tenemos en el subsuelo, la vinculación de la posibilidad de eso con utilizar recursos para las grandes obras de infraestructura que requiere el país, para mejorar puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, etcétera. Eso tomando en consideración también de que no tenemos mucho margen de endeudamiento público, estamos bastante copados, a no ser que utilicen también la fuente de esos recursos naturales para bajar deuda pública, liberar capacidad de endeudamiento o también reducir gasto público relacionado con el pago de intereses. Pero ese tema, participación del sector privado en obras de infraestructura a través de alianzas público-privadas, concesiones, etcétera, explotación de recursos naturales, es otro tema, otros temas que me parece que van a ser parte de ese estado que quisiéramos, estado que consideramos nosotros es el que debiéramos ir caminando. Totalmente, y esas son las discusiones que hay que tener de una forma centrada, coherente, más allá del dogmatismo, porque precisamente si el costarricense no quiere cambiar el Estado, el modelo de Estado que quiere, y acepta la propuesta político-electoral de alguien que precisamente no lo quiere hacer, entonces bueno, la discusión viene de dónde vamos a sacar para soportar este Estado. Y la discusión precisamente de qué podemos hacer con esos recursos naturales es una discusión que hay que tenerla. Los proyectos que se están presentando, que se anuncia presentar, ahí sí le he perdido un poco la pista. Para la explotación de oro, por ejemplo, a mí me hacen todo el sentido del mundo. Además, ahí en esa zona de Cruzitas donde estamos sentados en tanta riqueza, que por un tema dogmático ideológico de un momento lo que hizo fue más bien causar daños ambientales pese a la trata de protección ambiental por parte de quienes dogmáticamente protegieron ese tema y sin darle ningún beneficio al país. Entonces podemos tener explotación minera responsable que nos ayude a inyectarle fondos frescos al país, que nos ayude, digamos, a financiar muchas de las cosas que necesitamos. Ahí tenemos un caso que es como dicen los gringos, un low hanging fruit, está ahí apenas para agarrarlo y hacerlo. Hay que entrar en la discusión entonces del gas natural, la explotación, la exploración y explotación petrolera. Hay que discutirlos al menos. Yo no estoy diciendo, sí, ya vamos a hacerle huecos a todo lado, pero tenemos que discutirlo porque si queremos aspirar a darle financiamiento a nuestro país, son cosas que hay que poner sobre la mesa. Veamos. Sí, no va a ser a través de más impuestos, que ya de todas maneras la carga tributaria del costarricense es altísima si lo comparamos con otros países de la OCDE. Totalmente, y ahí hay que recordarle a los costarricenses una cosa, es que por ahí hay quien tiene el discurso, bueno, es que yo cuando veo lo que dice la OCDE en cuanto a los impuestos que se recolecta la administración central, todavía tenemos espacio de crecimiento. No, nosotros tenemos que hacer, como te dije ahora de inicio, la suma de las dos administraciones tributarias que tenemos. Tenemos que sumar los impuestos directos e indirectos que recolecta el Ministerio de Hacienda y tenemos que sumar las contribuciones a la seguridad social. Y eso nos da una carga tributaria bastante alta. Y son indivisibles. Y meter los municipales, impuestos de bienes inmuebles y patentes. Claramente. Entonces tenemos que ver cómo armonizamos ese sistema tributario para que funcione coherentemente en favor del que está pagando. Entonces sí tenemos que tener esa discusión de uso de recursos naturales. ¿Cómo le ha cambiado la economía, por ejemplo, a un país como Guyana? Sí. O sea, ese es un caso de 60% de crecimiento del PIB anualmente y se proyecta que en los próximos 20 años va a ser así. O sea, ellos están a la vuelta de la esquina de convertirse en el Dubái de América. Entonces, bueno, tengamos la discusión, o sea,
por lo menos empecemos a ver cómo le abrimos el camino a la exploración para saber bien qué tenemos. Y ahí tomar decisiones. Bueno, ¿vamos a explotar o no? O más bien le vamos a pedir al mundo... Sí, basado en lo que hay, basado en lo que hay, tokenizamos eso y que nos paguen por no explotarlo. No exploto, pero páguenme por no explotarlo, sí, exactamente. Sí. Jorge, muchas gracias. Un mensaje final para las personas que siguen este podcast. Bueno, mensaje que dije de inicio, sigan aquí al buen amigo Otto en esto. Yo creo que hay temas que son muy importantes de cara a estas elecciones que vienen, y son temas sobre los cuales hay que oír con cuidado a los candidatos en el modelo de Estado que nosotros como costarricenses queremos, y queremos un Estado más eficiente. Precisamente hay que ponerles mucha atención en estos dos temas que hoy Otto y yo señalamos: el tema de la educación como base clara de la productividad del pueblo, de un Estado, y la salud también, que están totalmente, intrínsecamente relacionados. Entonces pongamos atención e involucrémonos, nos toca involucrarnos, tenemos que salir de la apatía que tenemos normalmente. En Costa Rica está para hacer muchas cosas y no nos podemos quedar sentados en temas donde ya no somos tan competitivos como creemos. Nosotros tenemos ciertos mitos ahí, que somos los más educados de muchos lados, de Centroamérica. Hay cosas que nos están ganando, nos están alcanzando, que tenemos que trabajar, y ahora en la época de la inteligencia artificial, por menos que es un gran democratizador de todo eso, pues tenemos que ponernos muy atentos para tomar las decisiones correctas. Podcast con Otto Guevara.